Diga un fuerte amén. Amén. Segunda de Reyes 2, 22 y 24. El ser humano como ser emocional. ¿Cuántos son emocionalistas? Todos lo somos, aunque usted me diga, haya dicho amén, usted también lo es. Amén. Todos, en todos Dios puso eso, aleluya. Dios nos diseñó de tal forma que fuésemos seres emocionales. ¿Qué significa esto? Que tenemos la capacidad de enojarnos, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que tenemos la capacidad de ponernos tristes. Tenemos la capacidad de alegrarnos, aleluya, de poder tanto ser remitentes de emociones. Esto significa hacerle sentir a otros nuestro estado de ánimo como, aleluya, receptores de las emociones de los demás. ¿Qué significa esto? Tú identificas a alguien que anda enojado, puedes decir amén. Tú te das cuenta cuando alguien anda enojado, pero de igual manera cuando tú andas enojado, los demás se dan cuenta que tú andas enojado. A lo mejor tú crees que no se te nota, pero amén. Es más, mire, yo de todos ustedes, los que están aquí en la iglesia, ya les conozco hasta, los ojos, amén, y los gestos en tu zona de cuando están enojados. ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado. No, si estás enojado, ¿cómo no? Es más, aquí a veces que estoy predicando y les noto que se les cambia aquí los ojos. Ay, ya se enojó el hermano, digo yo, ya se enojó la hermana. Aquí es. Si se enojó el hermano o se enojó la hermana es porque allí está el problema. Allí está la situación. Amén. Y todos tenemos esa capacidad de poder expresar, aleluya, emociones, ser emisores y remitentes. Aleluya, ese es el orden correcto. Somos emisores, o sea, que expresamos emociones y somos remitentes. Amén. Reconocemos las emociones en los demás. Segunda de Reyes 2, 22 al 24. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Segunda de Reyes 2, 22 al 24. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea que por lo menos eran 42 bullying, por lo menos. ¿Cuántos serían? Yo creo que eran muchos. Imagínate para uno solo, que era el profeta, amén, y que era un hombre pues ya entrado en la edad. Era calvo, significa que no era muy joven, que digamos, puede decir amén. Así que le iban haciendo burla, amén, y Eliseo les maldijo en el nombre de Jehová, y salió este oso y devoró de ellos a 42. ¿Cómo reaccionas tú ante tus emociones? ¿Qué haces? Hay a quienes el coraje los ciega, puede decir amén. Yo creo que más del 90% de las personas que están en la cárcel están ahí porque no controlaron un momento emocional. Algunos de ellos cuando reaccionaron ya no se dieron cuenta que hicieron. Simplemente las manos llenas de sangre, aleluya, o aquella otra persona tirada en el suelo. Bien, no sé si tú te has enojado a ese grado. Antes yo sí me enojaba así, que no sabía qué pasaba, hasta el rato caí en cuenta y decía: pero ¿cómo pasó esto? ¿Qué sucedió? En primer lugar, una generación que antepone la emoción a la razón. Las emociones siempre van a estar ligadas a la percepción.
vez tras vez será contextual. Esto significa, va a depender de nuestro entorno, de la circunstancia que vivimos. A la emoción la va a preceder algo o alguien que la provoca. Va a ser muy extraño que tú estés enojado de la nada. Eso no existe. Puedes decir amén. Puede ser que te enojes por algo que tú traes dentro de ti, o por algo que alguien te hace en el momento. Pero nunca va a suceder que te enojas de la nada. Puede ser que tú estés contento, aleluya, porque te acuerdas de algo. Hay recuerdos que vienen a tu mente, amén, y te llenan de una paz bien tremenda y poderosa. Puedes decir amén. A mí me sucede. Hay recuerdos que yo digo, ay, como quisiera que ese día volviera. Amén. Hay cosas que te han pasado que te acuerdas y te sigues riendo. Han pasado los años, amén, y viene ese recuerdo de ese algo y tú te vuelves a reír. O situaciones que le pasaron a alguien más. Una caída de alguien, por ejemplo. Amén. O que alguien va caminando y choca contra un árbol o algo y tú te ríes y te acuerdas a los años y te vuelves a reír. Una emoción siempre va a ser precedida de algo o de alguien que la provoca. Tú mismo o alguien más. Tú mismo o alguien más. Porque tú tienes la capacidad de mover tus emociones. Puedes decir amén. Cuando tú te enojas es porque tú decidiste enojarte. Cuando tú estás contento es porque tú decidiste estar contento. Cuando estás triste, en realidad es que tú lo decides. Nadie puede manipular y hacer que tus emociones se inclinen hacia un lado, sino solo tú. Obvio, hay circunstancias, aleluya, que vienen a nuestra vida, que nos mueven, pero al final eres tú quien decides. Es lo que pasa a nuestro alrededor lo que define nuestras emociones. O cuando nuestros niños están en una gritona, nosotros estamos, ay, mira qué hermosura de criatura. No, aleluya, queremos ponerles un bozal, ya cállate. A nuestros niños, puede decir amén. Y yo tengo hijos, aleluya, yo tengo hijos ya adultos, yo sé de lo que les hablo. Amén. Siempre va a estar relacionado a cómo está nuestro entorno, cómo es que se encuentra nuestra emoción. Cuando te enojas es porque alguien te hizo enojar. Cuando estás contento es porque alguien te puso contento. Cuando estás triste es porque alguien te puso triste. Y cuando esto sucede es porque le has dado a ese alguien el poder de mover tus emociones. En el matrimonio, amén, es bien común que pequeñas cositas que tú sabes hacen enojar a tu cónyuge. Puedes decir amén. No tienes ni que decir nada. Simplemente con un gesto, con una mueca que tú le hagas de la cara, lo enciendes. A tu esposo o a tu esposa, la enciendes. Se enoja. Ok. Cuando esto pasa, es porque tú en realidad le has dado el poder a tu esposa, a tu esposo, de mover tus emociones. Cuando yo voy por la calle, también alguien me grita, pues me río. Es la realidad. Yo trabajo de Uber, amén. Así que salgo a manejar todos los días. Y el tráfico aquí en León, Guanajuato, pues no es como un ranchito en la sierra, amén. De repente se pone bien pesado y me empiezan a gritar de cosas, salía, y yo volteo y les doy mi mejor sonrisa. Aleluya. Pero rara vez permito que alguien me haga enojar. Porque si ese alguien me hace enojar es porque yo le estoy cediendo el poder de hacerme enojar. Hay personas que solamente con verlas, algún familiar, puede decir amén,
Tú estás en una reunión con tu familia y bien a gusto, bien contento, bien alegre, y ves que viene fulanito y te empieza un hilito aquí a arder en el estómago, en la boca del estómago, porque no soportas a esa persona y porque le has dado a esa persona el poder de mover tus emociones. Pero hay personas que lo contrario, nomás con verlas ya te alegras. Puedes decir amén. Pero en cualquiera de los casos, mis hermanos, no es bueno que tú les das ese poder a alguien, ni de ponerte contento, ni de ponerte triste, ni de ponerte enojado, porque entonces ya vas a depender de esa persona, por ejemplo, para estar contento. ¿Sí me explico? Tú no vas a poder vivir ya más contento o contenta si no ves a esa persona. Y esa persona, quiere decir que esa persona está moldeando tus emociones. Tú le estás cediendo el poder a esa persona de que únicamente ella o él te pone contento. Hay ocasiones que utilizamos las emociones como herramienta de manipulación. ¿Puedo decir un fuerte amén? Primera Reyes 21 nos narra la historia de Acab. Acab era un rey en Israel. Y fue, aleluya, con un hombre que probablemente era un terrateniente, con un noble, aleluya, en medio del pueblo de Israel. Alguien que tenía dinero, puesto que su casa colindaba con el palacio. Así que Nabot tenía una huerta bien cuidadita, bien bonita la huerta de Nabot. Así que Acab va con Nabot y le dice, Nabot, véndeme tu viña. Le dice, ha de haber tenido muy buen fruto, aleluya, unas uvas muy ricas, tuvo que haber dado esa viña. No, le dice Nabot, ¿cómo crees? No, yo no puedo hacer tal cosa, esta viña me la heredaron mis padres, yo no te puedo vender mi viña. Ándale, véndemela, mira, te voy a dar el precio justo, o más, lo que tú quieras, pero véndemela, la necesito, la quiero. Pero Nabot se niega una y otra vez, y al final no se la vende. Así que se va acá a su palacio, a su casa, y se encierra en el cuarto y para la trompa, amén, y se pone con la cara contra la pared. Así como usted y yo cuando, ¿vas a cenar, hijo? No, no tengo hambre. Mija, ¿no vas a hacer cena? Ay, come lo que haya si quieres. Aleluya. Pero esto no era más que una estrategia de Acab, porque Jezabel, la esposa de Nabot, la esposa de Acab, era una mujer terrible. Así que va con Acab y le dice, ¿qué tiene mi señor el rey? Mi rey, ¿qué tiene mi rey? No, pues es que Nabot no me quiso vender su heredad. Y yo la quería y la quiero. Ay, mira, porque lo llamó para comer. A ver, la reina le llamó acá para que bajara a comer y no quiso, porque estaba enojado, estaba trompudo. Así que dice, mira, vente, yo me encargo de esto. Vas a ver que en poquito tiempo esa niña va a ser tuya. Y conspira, aleluya, esta mujer a tal grado que Nabot acaba asesinado. Tú puedes leer la historia, aleluya. Primera Reyes 21, la puedes leer en casa, todo el capítulo completo. Conspira de tal forma que Nabot termina asesinado y acá con la viña de Nabot. ¿Cuántas veces tú te has hecho la enojada con tal de manipular a tu esposo? ¿Cuántas veces te has hecho el enojado con tal de manipular a tu esposa? ¿Cuántas veces te has hecho el enojado con tal de manipular a tus padres? ¿O a los hijos? Nos hacemos los enojados para manipularlos, no para corregirlos, sino para manipularlos.
Acá se salió con la suya. Y tú y yo, muchas veces, nos hemos salido con la nuestra, poniendo la cara de enojados. Cuando nos pide cuentas, la esposa, oye, ¿y qué hiciste con el dinero de tu pago de la semana? ¿Qué quieres que haga? Ya te enojas. Ahorita, ponle la cara enojado para que no se siga pidiendo cuentas. No te puede decir nada. O a la esposa, mija, ¿cómo que no te alcanzó el chivo de la semana? ¿Cómo que no me alcanzó de qué? Y ya tú sabes que no debes decir más nada porque se arma la tercera guerra mundial ahí en la casa. Aleluya, 3 vecinos a la redonda se dan cuenta del broncón. Así que es una emoción que tú utilizas para manipular. ¿Y sabes cómo le llama a esto Dios? Brujería. Te conviertes en un brujo cuando utilizas tus emociones para manipular a los demás. Eres una bruja cuando utilizas tus emociones para manipular a los demás, para conseguir lo que tú quieres. Vivimos en una generación con terribles problemas de comunicación, ya que preferimos transmitir emociones, nos esforzamos por hacer saber a los demás cómo nos sentimos, aunque no necesariamente el por qué nos sentimos así. Y dime si no es cierto, cuando te preguntan, ¿por qué estás enojado? No dices. Oye, pero ahorita estabas muy bien. Hace 10 minutos te hablé, estabas muy bien. ¿Qué te pasó? Y no sabes explicar por qué. Esa generación estamos viviendo, mis hermanos. Una generación que expresa emociones en vez de expresar ideas. Que expresa emociones en vez de expresar razones. Porque es muy fácil hacer sentir a los demás que estamos enojados, pero es muy complicado explicarles a los demás por qué estamos enojados. Y tú lo has hecho. Tú lo has hecho. Es el éxito de los motions, de los chats. ¿Cómo lo llaman? ¿Sí? Las caritas sonrientes y tristes esas de los chats. Emoticones, ¿claro? De los emoticones. Empezaron con una carita nada más, una ruedita, con una tipo C así, como contento. Ahorita ya hay de todos tipos. Ya hasta puedes armar tu avatar en WhatsApp, en Face, amén, en Insta. Y ahí puedes tú expresar emociones. 140 caracteres. Twitter, ahorita ya está más grande, ¿no? Pero antes eran 140 caracteres. No expresabas nada en 140 caracteres. Expresabas coraje, rabia, o mucha alegría. Pero no puedes expresar una idea concreta. Puedes decir amén. Somos buenos expresando emociones, pero muy malos, amén, expresando ideas. Somos muy malos comunicadores en la actualidad. Ayer fue, salimos al centro y dimos un ratito. Había como unas 7 personas paradas juntas, como que se conocían entre ellos porque estaban así como una tipo rueda. Los 7, te lo juro, bueno, se lo prometo delante de Dios, los 7 en el teléfono. Los 7 en el teléfono. Mis hermanos, muchas veces esto nos aísla más de lo que nos une. Puede decir amén. Nos aísla más. Ahí tú crees que ya es suficiente mandar una carita contenta. Es más, a veces que tú mandas caritas contentas, que en realidad estás enojado. ¿Amén o no amén? O tú mandas caritas como que estás enojado y en realidad te estás riendo. Somos muy buenos transmitiendo emociones, pero tenemos problemas al explicar el porqué de nuestras emociones. ¿Por qué estás enojada, hermana? No, yo no estoy enojada.
¿Por qué no estás enojado, hermano? Yo no estoy enojado. Somos una generación con las emociones a flor de piel. Lloras y no sabes por qué. ¿Te ha pasado? No. ¿Pero por qué lloras? No sé. Déjame llorar, nomás quiero llorar. ¿Qué no puedo llorar nomás así porque sí? Y ya. Una lagrimota, aleluya. Déjame, así soy. Como la del meme, ¿verdad? Así soy. Te enojas y no sabes por qué. Menos explicar por qué. Tienes miedo y no sabes por qué. ¿Te ha pasado? A mí me ha sucedido la vida. Bueno, estoy explicando cosas que yo he vivido. Bueno, porque yo soy del norte, ¿verdad? No, esto es universal. Tienes miedo y no sabes por qué. Y no es que te enfermo los nervios, simplemente son crisis que nos dan. Aleluya. A veces nos guardamos tantas cosas, aleluya. Nos guardamos tantas cosas que somos tan incapaces de transmitirlas. La única forma en que las transmitimos es con emociones, pero no con palabras. El clima te pone de malas. ¿Puedo decir amén? En segundo lugar, el ser humano es un ser emocional. Mateo 26, 37 y 38, vaya conmigo a la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 26, versos 37 al 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo era Dios. Puede decir amén. Pero allí había una dualidad, aleluya, inexplicable. Cómo es que siendo Dios también era humano y no renunció a nada de su humanidad. Ningún, aleluya, ni bemol ni sostenido, amén, de su humanidad. O sea, cosas en contra o a favor por causa de su humanidad. Que yo creo que los humanos debemos tener muy pocas cosas a favor, aleluya, pero no renunció a ninguna de ellas. A cabalidad, aleluya, afrontó su humanidad, nuestro Dios. Estoy muy triste hasta la muerte. Ahorita de tan triste que estoy me puedo morir. No sé si algún día tú has sentido esa clase de tristeza. Aleluya. Estoy muy triste hasta la muerte. Ha habido episodios en mi vida, aleluya, de grande tristeza, donde yo he sentido que ha habido días que he vivido en la oscuridad. De verdad se lo digo. Aleluya. Así se encontró. Bueno, el Señor Jesucristo estaba por morir literalmente. Me moriré ya, o mejor me espero la cruz, porque ahorita me puedo morir. Yo pienso, ¿verdad? Digo, Señor, estoy muy triste hasta la muerte. Es posible que me muera ahorita de tan triste que estoy. Dios nos creó con esa virtud, la virtud de ser seres emocionales. Gracias a eso podemos alegrarnos, gozarnos, ¿sabía? Podemos experimentar el amor. Gracias a eso podemos sentir el bienestar que nos provoca un fuerte abrazo de alguien que estimamos. Gracias a eso podemos sacar el carácter y coraje, aleluya, salir y con coraje salir de las situaciones difíciles que vivimos. ¿Cuántas situaciones de las que has salido de ellas porque has dicho basta ya?
No más. Te enojas contigo mismo, contigo misma. ¿Y cómo es posible que no pueda yo salir de esta situación? Y te enojas, aleluya, y haces lo que nunca te imaginaste que podías hacer. Lo haces y sales de la situación difícil. Si no fuera porque Dios te creó con esa capacidad de enojarte, nunca tal vez podrías haber salido de esa situación. No es malo enojarte, mi hermano, aleluya. No es malo ponerte triste. No es pecado. Imagínense qué crueldad sería que Dios nos hizo con la capacidad de enojarnos. Dios nos diseñó, aleluya, de tal forma que nos enojamos y que enojarnos fuera pecado. Sería cruel, puede decir un fuerte amén. Sería cruel, o sea, sería un Dios ahí sí proporcionándonos las herramientas para pecar y dejándonos pecar, y luego nos pide santidad. Pues cómo está la cosa. Pero enojarte no es pecado. El pecado viene con tu reacción ante el coraje. Ponerte triste no es pecado. El pecado viene cómo reaccionas ante la tristeza. ¿Qué haces? Porque por el coraje tú golpeas, tú gritas, aleluya. Por la tristeza tú abandonas. Puedes decir amén. Tú abandonas a tu familia, abandonas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, aleluya, por la tristeza, por una decepción, pues. Abandonas el trabajo por causa de la tristeza. Tal vez no fue lo que tú esperabas. Te decepcionas, te entristeces y abandonas. Ira, alegría. Estas son emociones que tenemos la capacidad de poder sentir. Asco. Es una emoción. Hay olores que te provocan asco, puedes decir amén. Pero también hay personas que te produzcan asco. Tú ves ciertas personas y sientes que se te revuelve el estómago. Estaba una vez, ¿se cuenta esta historia? Estaban una pareja de un matrimonio, amiga, de adulto, y la esposa le quiso dar una sorpresa al marido y se compró, tú sabes, había una lencería muy provocativa, pero ya con la edad, pues los atributos de la mujer pues van cambiando de manera natural, puede decir amén. Nada de que tengo 60 años y no se me ha caído nada. No, eso no existe, en la realidad eso no existe, aleluya. Así que esta era una pareja ya mayor, ya maduros, aleluya. Y la mujer, la esposa, le quiso dar esta sorpresa a su marido, quiso dar esta sorpresa a su marido, aleluya. Y se compró su baby doll y su ropa interior provocativa. Y sale del baño y le modera al esposo, no tú sabes. Aleluya, se pone por acá y por acá, aleluya, y le hace la pasarela al esposo, que el esposo acostado en la cama le dice, ridícula, quítate eso, le dice. Que golpeó el corazón a esta mujer, puede decir amén, que golpeó el corazón. Algo horrible. Yo imagino que este hombre estaba en ese punto donde le daba asco a su esposa. Puede decir amén. Cosas reales que estoy hablando. Tristeza. La sorpresa es otra emoción también. En estos tiempos, mis hermanos, como sociedad hemos perdido mucho la capacidad de asombro. Puede decir amén.
Son pocas cosas las que nos asombran. Ya no nos sorprendemos casi de muchas cosas. Más aleluya en nuestro país, cuando estamos nuestras neuronas están tan acostumbradas a sufrir algo que le llaman violencia neuronal. Tantas cosas que vemos de asesinatos, de masacres, y todavía ya eso lo traspolas a la vida diaria, y hay muy pocas cosas que te sorprendan. Y es bien feo vivir así, mis hermanos. Aleluya, porque yo creo que debemos de ser personas que nos sorprendamos. Puede decir amén. Nos sorprendamos. Ahora compramos las bocinas. Me llegaron las bocinas y yo andaba como niño con juguete nuevo. Aleluya. Y la prendí, le subí y me salí a la calle y decía de la calle: ¡hala, qué machín se oye! Está acá afuera, se oye la bocina. Amén. Pero muchos de nosotros ya hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos sorprendemos. Aleluya. Ansiedad, miedo, aceptación, esperanza, disgusto, susto, remordimiento, es otra emoción, amor, decepción, sumisión, desprecio. Jesús mismo, en su más puro estado humano, padeció de las emociones. Vaya conmigo a Hebreos 4:15, estamos concluyendo. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, o sea, muchas veces asumimos a Dios como ajeno a nosotros. Puede decir amén. Tú lo asumes como ajeno, como lejano. Allá en el infinito, por algo, en alguna parte está Dios. Yo sé que está Dios, yo creo que Dios existe, pero está allá, está lejano. No creo que a Dios le interese mucho mis emociones. No creo que a Dios le interese mucho cómo yo me siento. Aleluya. Cuando me enojo, cuando me entristezco, cuando vienen esos sentimientos a mi vida y me mueven de mis emociones, no creo que a Dios le importe. Pero ¿qué crees? Aleluya. Claro que a Dios le importa. Y tanto le importan tus emociones que envió a Jesucristo para padecer todo lo que tú y yo padecemos. Él no vino a padecer en carne propia. Él supo lo que era la tristeza. Lo leímos. Él dijo: estoy triste hasta la muerte. O sea, tú definitivamente no le vas a hablar a Dios de tristeza. Puede decir amén. Tú te pones a contarle tus problemas a Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe de tus problemas? Y que tu problema es más fuerte, aleluya, que lo que el Señor Jesucristo enfrentó aquí en la tierra. Tú asumes que es así, te equivocas. No es así. No es así. El Señor Jesucristo supo lo que era tristeza. La diferencia, la pequeña gran diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó. Él no abandonó, aleluya, su misión. ¿Qué le dijo al Señor? Le dijo a Dios en su oración: si es posible que pase de mí esta copa. O sea, si es posible, yo no quiero enfrentar esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces tú has abandonado tus responsabilidades solamente porque estás triste? No voy a trabajar, me necesito abajo. No voy a ser responsable ya de estos chamacos. Ya me decepcionaron demasiado. Jesús lloró en Juan 11:35 cuando murió Lázaro. ¿Te acuerdas? Lloró, se puso triste. Él sabía. Jesús se puso triste en Mateo 26:38. Estaban por arrestarlo. Aleluya. Y él se puso triste. Jesús se enojó en Juan 2:15 a 17 en el templo.
Cuando sacó a todos aquellos mercaderes que estaban adentro, haciendo el negocio dentro del templo, mis hermanos. Es una blasfemia eso, puede decir amén. Aleluya. Allí vendiendo los pollos, la vaca, los becerros, vendiendo las palomitas que iban a ser sacrificadas adentro del propio templo. Los cambistas, porque era una moneda la que se manejaba en el templo, y cuando venían con dinero de afuera, que no era el dinero del templo, compraban ahí la moneda para que pudieran sus ofrendas adentro del templo, mis hermanos. Esto hizo que el Señor Jesucristo se encendiera en ira y en celo. Aleluya. A Jesús le gustaba la fiesta. El primer milagro hizo una fiesta, ¿te acuerdas? Nuestro Señor era un Señor alegre, era un Dios alegre, era un rabí que le gustaba la fiesta, le gustaba comer con todos los hermanos, salía ahí gozándose. En tercer lugar, para concluir, el problema está en la reacción. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Enójate. No hay nada de malo en enojarse. No hay condenación en enojarte. No hay condenación. El problema no está en enojarte, sino en el que haces como resultado de tu enojo. Insultos, quebrar cosas, ofensas. ¿Qué haces cuando te enojas? Lo que haces es el problema. Yo he tenido que aprender a controlar mis emociones, mis hermanos, aleluya, porque pues mi forma de controlarme hace años, ya les he platicado, era golpearme a mí mismo. Y yo tenía mucho miedo, aleluya, un día agarrarme a golpear a alguien porque yo no me iba a detener. Terminaba con la nariz rota, con sangre en la boca, porque no es que me daba, no va el golpe, ándale. No, aleluya, con la mano apuñada y con toda mi fuerza. Terminaba con los pómulos inflamados, aleluya, con las cejas inflamadas, con la nariz sangrando, con la boca sangrando. ¿Qué haces tú cuando te enojas? Yo tengo que aprender a controlarlo. Si no, dale, hombre, ya ni me reconocieras de la cara. El problema no está por ser triste. El problema es lo que provocas con esta tristeza mal gestionada, depresión. Todos hemos pasado etapas muy terribles ahí. Yo recuerdo cuando pasó lo de mi papá, amén, y cáncer. Y mi papá pues está en Sonora, yo estoy acá en Guanajuato. Amén. Cuando fuimos a Navojoa y vi el estado de mi madre, amén. Estuve a punto de renunciar al pastorado con tal de regresarme con mis papás. No soportaba verlos en esa situación. Mi papá con cáncer y mi mamá perdida de la mente. Recuerdo ese viaje, amén, cuando íbamos llegando a Navojoa, yo ya sabía cómo estaba la situación más o menos. Amén. Yo sentía que estaba entrando en un pozo oscuro cuando íbamos entrando a Navojoa. Si me preguntas por un sermón de ese cosechador, no me acuerdo de ninguno en absoluto. Toda esa semana me la pasé con mi madre las 24 horas. Desde el lunes
desde el domingo que llegamos sábado. ¿Vale? Toda esta semana, María, estuve con mi madre. En la noche quedo con ella, dormía en la casa. De repente se estaba hablando cosas. Cosas incoherentes. Cuando me vengo ya acá a León, yo me vine, pero sentí que ese pozo oscuro me lo traje para acá. Porque mi mamá seguía mal todavía de su cabeza, aleluya. Al año aproximadamente te diagnosticaron cáncer a mi mamá. Por causa de la tristeza, yo estuve a punto de renunciar a mi pastorado. ¿Qué has hecho tú por causa de tu tristeza? ¿Qué has abandonado? Porque esa es la realidad, la tristeza te lleva a abandonar. La decepción es tristeza. Te sientes decepcionado de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. Te decepcionas, te entristeces y lo dejas, lo abandonas. Gestionar las emociones. El problema de la gestión de las emociones es que es precisamente ese: gestionarlas. Amén. Porque la mayoría de las veces no queremos gestionarlas, sino que preferimos dejarnos llevar por la emoción. ¿Tienes coraje? Sácalo. No, tienes coraje, pídele a Dios que te ayude a controlar tu coraje. Romanos 7:19 en adelante. Vaya conmigo la palabra del Señor. Romanos 7:19 en adelante. Porque no hago lo que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en las cosas, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ay, siempre va a estar esa lucha dentro de ti, como está dentro de ti, ¿sabes? Aleluya. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás enojado? Tú puedes hacer que ese coraje juegue en tu favor. ¿Estás triste? Tú puedes hacer que esa tristeza juegue en tu favor. ¿Estás contento? En nuestro texto inicial, era un grupo de jóvenes que estaban contentos, pero estaban contentos de más, porque también la felicidad te lleva a hacer tonterías, puedo decirlo fuertemente. Te lleva a hacer tonterías y te equivocas y la niegas bien feo. Estos 42 muchachos, su vida acabó por causa de que estaban bien alegres. Los de las motos están tan contentos con sus motos nuevas y superpotentes que acaban muertos en las llantas de otros, en las llantas de los carros. Toda emoción, si tú no la gestionas, va a jugar en tu contra. La pereza, la flojera, va a jugar en tu contra. Así va a ser. Todo inclinado y todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Vamos a meditar en la palabra del Señor unos momentos. El problema está en la reacción.